Esperábamos una segunda vuelta intensa, apasionada, cargada de, no sé, momentos de vehemencia, con enfrentamientos directos, con debates fuertes, con ideas eh, fuertes también, no sé. Y sin embargo, estamos en el mar de los sargazos. Del eje de la campaña pasa de Twitter a TikTok y eso tiene su significado porque Twitter es un espacio donde hay discusión, hay debate, hay mala leche, hay insultos, lo que tú quieras, pero es donde hay más polémica, confrontación y contenido y salta a TikTok donde lo que manda son las apariencias. Lavinia salió diciendo, se están robando a mi marido en todo el país. Y esa fue la gracia con la que nació esta gracia. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Rara esta campaña de segunda vuelta, Martín. Después de la muerte cruzada, que es una medida extrema que marca un momento de crisis política sin precedentes, una temperatura política elevadísima y una crispación política elevadísima. Después del asesinato de Fernando Villavicencio en la primera vuelta que colocó al país en una situación de guerra total en medio del caos del narcotráfico, considerando además el interés que esta elección ha despertado en la región. Fíjate tú cómo nuestros vecinos colombianos, seguramente por el tema del narcotráfico, tienen los ojos puestos en esta elección. Lo mismo en México. Mira, la CNN está delegando a Fernando del Rincón, que es uno de sus principales periodistas, van a hacer una cobertura súper especial, como tenían reservada a países supuestamente de mayor peso geopolítico, ¿no? La Argentina, las elecciones argentinas tenían este tipo de coberturas que ahora la CNN va a hacer de la selección, de la elección ecuatoriana. Después de todo esto, tomando en cuenta que esta es probablemente la elección más decisiva que ha tenido el Ecuador en mucho tiempo, para el país y para la región, esperábamos una campaña, al menos en esta segunda vuelta, esperábamos una segunda vuelta intensa, apasionada, cargada de, no sé, momentos de vehemencia, con enfrentamientos directos, con debates fuertes, con ideas eh, fuertes también, no sé. Y sin embargo, estamos en el mar de los sargazos. El mar de los sargazos es esta región en el Atlántico Norte donde no hay una brizna de viento, donde no hay un ápice de corrientes marinas porque las algas eh, han crecido a tal nivel que el agua no se mueve, y si los barcos caen en el mar de los sargazos, ahí quedan en una calma chicha impresionante, en el aburrimiento total y no pasa nada. Así ha sido la campaña de esta segunda vuelta, el aburrimiento total y no pasa nada, la quietud absoluta y desesperante. ¿Qué crees que es lo que está pasando aquí, Martín? Yo no entiendo. ¿Cómo es posible que todo lo que está en juego, que es fundamental y profundo, no haya hecho de esta una campaña vibrante, con propuestas, con definiciones? ¿Cómo es posible? Sí, Roberto, esto es extrañísimo. Yo desde el inicio me llamó la atención. Después de todo ese show de la muerte cruzada, el juicio a Lazo, esto era un hervidero. Uno se imaginaba que la gente iba a salir, pero pitando a buscar candidatos. Sí, sí. Y luego lo de Fernando Villavicencio, como tú dices, que fue absolutamente traumática, pero fue algo absolutamente, terriblemente traumático. Pero ¿cómo será? ¿Cómo será que con lo único que nos vamos a quedar de esta segunda vuelta, porque la primera también fue bastante anodina, pero con lo que nos vamos a quedar en el cerebro, en el recuerdo de esta segunda vuelta, son ¿qué? Los muñecos de cartón de Novoa, Tal eh, cual. las presentaciones de la esposa de Lavinia Balbonesi en TikTok, ¿no es El cierto? embarazo de Lavinia Balbonesi. El sangrado de Lavinia Balbonesi, Sí. no mucho más, ¿no? Tal vez el reencauche de la imagen de Luisa, además fue un reencauche de imagen, no fue un reencauche de contenido. Los Eh, lentes de Luisa.
Ah, los lentes de Luisa. Bueno, eso es parte del reencauche, aunque se ha hablado de que ahí estuvo el secreto de su buen desempeño en el debate. Hay toda una teoría de que los lentes tenían unos audífonos y unos micrófonos y que, bueno, eso no sé si sería teoría de la conspiración o qué, pero fue curioso porque nunca había usado lentes, llega el debate, usa lentes y responde hasta cosas técnicas sin dudarlo un instante, ¿no? Pero bueno, todo esto, lo que decía, ¿no? Novoa, Balbonesi, todo esto pasa por TikTok. Es una campaña donde el contenido, no, ni siquiera el contenido, donde el eje de la campaña pasa de Twitter a TikTok y eso tiene su significado porque Twitter es un espacio donde hay discusión, hay debate, hay mala leche, hay insultos, lo que tú quieras, pero es donde hay más polémica, confrontación y contenido y salta a TikTok donde lo que manda son las apariencias, la música, las sensaciones que se logren crear, las emociones, los truquitos, ¿no? Los filtros, etcétera, etcétera. Es un mundo donde reinan los influencers. En TikTok no mandan los analistas ni los actores políticos, son los influencers y los analistas no están, es decir, las ideas de esta campaña casi no estuvieron, claro, al estar en TikTok eso no es lo que importaba, ¿no? Eh, y un ejemplo de esto que yo digo es esto de los muñecos de cartón. Eh, fue un fenómeno de marketing político súper bueno, súper potente, pero que es de marketing, no es como el sello de una campaña que tenía que haber sido un sello de grandes debates, de ideas, de confrontaciones, porque así se suponía que tenía que Pues ser, ¿no? de cómo vamos a sacar al país del hueco en el que está, ¿no? Claro, pero por supuesto, estamos en un hueco terrible con unos déficits, etcétera, etcétera. Eh, esta debía haber sido la madre de todas las campañas y no, fue una cosa medio babosa, medio pastosa, con un poquito de humor al final con esto de los muñecos, con un poquito de encanto por Balbonesi, pero nada más. Sí, es verdad. Eh, Todo esto tuvo que ver con marketing y nada con debate de ideas ni contenidos. Solo nomás hay que ver los temas que los candidatos dejaron sin tocar, Martín. Vamos a ver, del déficit fiscal, que ya este rato está confirmado. El otro día oía al economista Jaime Carrera hablando en una entrevista y decía que en la caja hay, en la caja del Estado de 250 millones de dólares y el déficit va a ser no sé de cuántos miles de millones, de eso no se ha dicho nada. Creo que son 5.000 millones. Exactamente, 5.000 millones, sí. Del el tema subsidios, que es el tema que ha dividido al país y nos ha llevado al borde del caos ya por lo menos dos veces con estallidos de violencia y que además le cuesta a la economía nacional muchísimo, tampoco se ha dicho nada. ¿Cómo será que de los temas decisivos no se habla, que incluso los temas en los que los candidatos tienen ideas fuertes, como por ejemplo el aborto, que vemos que ambos están en contra del aborto, pero por ejemplo Luisa González está fuertemente en contra del aborto, eso es una idea central de su manera de ser, de su idiosincrasia, el oponerse al aborto, pero tampoco dice nada, ni siquiera de aquellos temas en los que tiene ideas fuertes, no dicen nada, precisamente porque la estrategia de la campaña, de ambas campañas, se ha centrado en no decir nada, en evadir los temas fuertes que probablemente te resten apoyos y te resten votos, como es el caso del aborto, a tal extremo que han llegado en ambas candidaturas
a decretar el silencio de sus candidatos a la vicepresidencia, que son los de las ideas fuertes. En los inicios de la campaña, en los inicios de la segunda vuelta, salieron los videos de uno y otro, ¿no? La candidata a la vicepresidenta, a la vicepresidencia de Noboa, con sus ideas libertarias de que el Estado no tiene que encargarse de la salud, no tiene que encargarse de la educación. O sea, ideas erradas o aceptadas, yo creo que erradas, eh, pero ideas fuertes. Que no tuvieron tiempo de ser, no tuvieron ni espacio ni tiempo de ser debatidos, la mandaron a callar. Y lo mismo al candidato a la vicepresidencia del correísmo, que es el de las ideas fuertes, es el de la antidolarización, es el de, o sea, es el que tiene el plan económico en la cabeza, también lo mandaron a callar. O sea, mandaron a callar a los de las ideas y dejaron que los marqueteros solucionen la campaña. Sí, es el fin de la política, ¿no? Esta campaña fue el fin de la política y el reino de las estrategias y del marketing. O sea, en ese debate, los estrategas les dijeron, vean, desen unos golpecitos por acá, pero no se aruñen mucho, no se jalen mucho los pelos, y así fue. Y el que perdió fue el país, porque no hubo un debate, no hubo una polémica, no hubo una controversia, que eso es necesario. Pero bueno, haciendo un análisis individualizado de cómo fue esta segunda vuelta, yo creo que, por ejemplo, de Daniel Noboa, lo que se podría decir es que luego de la primera vuelta y del debate de la primera vuelta, Daniel Noboa aparecía o se suponía que era un niño genio, ¿no? Por algún motivo la gente, por algún motivo que yo no entiendo, la gente lo dio por el gran ganador del primer debate, subió 20 puntos después del debate. Yo no sé qué debate vio la gente, pero lo cierto es que eso le sirvió, no sé si fue el del debate o el post-debate. Y entonces Daniel Noboa llega con esta imagen y me da la impresión de que defraudó a este electorado que adquirió en último momento. El debate fue flojo, no era el niño genio que todo el mundo nos imaginábamos. Hizo bien las cosas porque tampoco hizo bien las cosas desde el punto de vista del marketing, ¿no? Además, se ha cuidado de hablar, no ha dicho muchas como todos, no dicen muchas cosas para no levantar olas en redes sociales y que entonces ha tenido una segunda vuelta bastante opaca. eh, Finalmente se sacude con esto de los muñecos, pero insisto, esto es un artilugio del marketing. Luisa González, por su lado, esta segunda vuelta cambió, se reencauchó en el sentido de que cambió de imagen, tampoco reencauchó el contenido, ¿no? Fue la forma primero quiso aparecer un poquito influenciada por la influencer de la Viña Balbonés, y quiso aparecer como jovencita y se ponía malla y se cogía el pelo como para hacer deporte, etcétera. Y luego adoptó esta facha también de mujer capaz, que no es ordenada por el señor ese que vive en Bélgica, ¿no es cierto? La vistieron de una forma, le pusieron gafas, ¿no es cierto? Para que tenga este look un poco más smart. Y creo que le fue bien, de alguna forma, mejoró, eh, logró sacudirse de esa nube gris que tienen encima los candidatos del correísmo, que es el señor Correa. eh, pero bueno, tampoco logró convertirse en un fenómeno y capaz de revertir las cosas, ¿no? Sabemos que, bueno, las encuestas, yo no creo mucho en las encuestas, pero todo indica que no logró remontar y pasarle a Daniel. Bueno, vamos a ver qué pasa. Como vos dices, las encuestas
aunque hubo una que aceptó en la primera vuelta, pero es difícil de medir lo que está ocurriendo en realidad en el electorado. Yo creo que para resumir, al final de esta campaña tenemos eh, un candidato, Daniel Noboa, que logró, después de una campaña bastante anodina, logró un repunte gracias a una estrategia de marketing que es algo no desdeñable, eso suele dar votos. Eh, es interesante, es interesante el hecho de que su esposa, Lavinia Balbonesi, tuviera que ver en esta campaña. No sabemos si es que ella fue la de la idea de los muñecos de cartón o si simplemente fue utilizada por los marqueteros como la figura de lanzamiento de Sea los lo que muñecos. sea, lo hizo muy bien, ¿ah? Lo hizo Lo muy hizo bien muy con bien y Lavinia, fíjate que Lavinia tuvo un papel decisivo en toda la segunda vuelta de Daniel Noboa. Empezó declarando su embarazo al inicio de la segunda vuelta, el momento más oportuno. Luego del fracaso del debate de Daniel Noboa en el debate, Lavinia incluso fue el pretexto por el cual Daniel Noboa fracasó. Y mucha gente se comió ese cuento. Ah, es que Lavinia tuvo un sangrado, entonces Daniel Noboa estaba con la cabeza en otro sitio. O sea, fue la coartada. esa fue finalmente la coartada. O sea, no es que soy pendejo, es que estaba pendejo. Este, y finalmente Lavinia es la que lanza el tema de los muñecos. Insisto, no sé si esto es su idea o es el papel que le asignaron los marqueteros. O sea, Lavinia salió diciendo, se están robando a mi marido en todo el país. Y esa fue la gracia con la que nació esta gracia. Y así termina la campaña de Daniel Noboa, mientras que tenemos una candidatura a la correísta que termina de esto no hemos hablado, Martín, termina autosecuestrada en su psicosis relacionada con el caso Villavicencio. Por más que hizo mil esfuerzos Luisa González por desmarcarse de la figura de, de Rafael Correa y desmarcarse de toda esta aura mafiosa que rodea al correísmo, uno vaya a saber por qué, uno bien puede saber por qué. Resulta que en la semana final, la decisiva, sale un testigo protegido de la fiscalía que vincula al correísmo con el asesinato de Villavicencio. Rafael Correa sale y se pone en evidencia, se pone a chillar como gallina clueca, como si ya estuviera siendo acusado de asesinato. O sea, se pone en el centro de los reflectores y este rato aparece, uno no sabe si está involucrado o no, pero aparece, él mismo se involucra. No pueden salir de eso. Desde que Fernando Villavicencio fue asesinado, el correísmo no puede moverse de esa investigación. Está autosecuestrado en el tema. Y así es como termina, después de todos los intentos de librarse de esa sombra, así termina Luisa González la campaña envuelta en esa sombra. Sí, y me da la impresión de que no solo es que se autosecuestra, ¿no? Sino que van cavando, ellos mismos van cavando el hueco, ¿no? Y se van enterrando más. Sí. Desde que Correa tuvo la estupidez y sus portavoces también la estupidez de decir que el único que se beneficiaba de la muerte de Villavicencio era el propio Villavicencio. O sea, más o menos dijeron Sí, esa, eso dijeron, sí. esa babosada, ¿no? Y tuvieron, y luego hubo lo de Roberto Cuero, que salió a decir que ya le habían culpado, y luego el mismo Correa, o sea, ellos están en un hueco con una pala, y en vez de poner tierra para subir, cavan y más, cavan y más. Bueno, veamos qué pasa el lunes, ya, perdón, el domingo. Ahí sabremos, ¿no es cierto? Expreso va a tener una cobertura especial.
tanto tú como yo vamos a hacer unas apariciones donde vamos a comentar cómo estuvo la jornada. Todo esto a través de los medios digitales de Expreso. También recomiendo desde ya las ediciones impresas de domingo y de lunes, donde estará ya los análisis de los resultados. Y eso, y si no tienen acceso porque no son suscriptores, como siempre, nuestra recomendación de que se suscriban a Expreso, no se van a arrepentir. Así que nos vemos el día lunes, porque esto ya acabó. Hasta el lunes con todos.